Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os quiero hablar de cómo preparo los temas en las oposiciones. Pues bien, normalmente cuando tenemos que afrontar una oposición con un temario que es bastante extenso, lo primero que hago es dividir los temas en bloques para que de esos temas que están dentro del mismo bloque podamos hacer una introducción y una conclusión y una bibliografía para todos a la vez. Sí que es verdad que hay especialidades, sobre todo en secundaria, que nos dan muchísimos bloques y que, con lo cual, nos da muchísima bibliografía y no todos los temas los podemos meter dentro de un mismo bloque. Pues bien, en las especialidades que sí se puede hacer, lo hacemos así. Primero dividimos los temas en bloques y de estos bloques intentamos hacer una introducción o una justificación y a la vez una conclusión y una bibliografía para que nos sirva para todos los temas de este mismo bloque. Una vez tenemos los temas divididos en bloque, tenemos que saber que normalmente las oposiciones son la parte del tema se divide en 2 horas o 2 horas y media, ¿vale? Hemos comprobado que una persona, un ser humano, puede escribir de 250 a 300 palabras más o menos cada media hora cuando tiene muy claro lo que quiere, ¿vale? Y lo que quiere escribir y lo que quiere transmitir. Yo siempre digo que antes de empezar a escribir el tema, debemos hacernos, igual que en el supuesto, un guión y a partir de este guión ir desarrollando el tema que queremos tratar y bueno, y sobre todo no pensar que es un tema que, a no ser quizá muy atractivo, nos va a beneficiar. Cuando escojamos el tema, lo primero que debemos saber es descartar los que no podemos aportar demasiadas cosas. Si hay un tema que es muy común y que pensamos que lo va a hacer mucha gente porque es muy común, pero tenemos muchas ideas y podemos aportar muchísimo, es mejor escoger este tema con el que podemos aportar mucho y no un tema que no sea que sea más innovador, pero que no podamos aportar nada de nuestros conocimientos ni tampoco de nuestra experiencia. Si nos sale un tema que lo podemos abarcar todo, pues muy bien, pero a la hora de escoger de las bolas que salen el tema que queremos tratar, hemos de ver qué es lo que podemos transmitir de ese tema, qué conocimientos teóricos y qué conocimientos prácticos tenemos de ese tema, qué ejemplos podemos aportar y sobre todo si tenemos una bibliografía pues importante y actualizada. Bien, una vez hemos escogido el tema, tenemos que hacer un guión. Ese guión es de varias partes, pero no debemos dejarnos en ninguna exposición del tema, tanto sea escrita como sea oral, ninguno de los apartados que pide el enunciado. Si el enunciado hay cuatro puntos y aparte, pues son 4 subtemas, ¿vale? Que de estos subtemas, cada uno seguramente se volverá a dividir, pero no nos podemos dejar ningún subtema ni ninguna frase de lo que pide bueno, lo importante de ese tema, ¿vale? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos los temas. La bibliografía, uno de los trucos que yo siempre doy es que nos tenemos que pasar un día entero a una biblioteca, si puede ser universitaria, puesto que hay mucho más enriquecimiento, no sé dónde vivís, pero normalmente en las universidades hay mucha variedad científica de esa bibliografía, también de webgrafía. Y de los bloques que hemos hecho, escoger una bibliografía. No tenemos que poner 10 libros, con 5, 6 libros, 7 libros como mucho, ya vale. Y otra cosa, la bibliografía nunca son las referencias curriculares ni normativas, el currículum, las leyes que rigen en nuestra comunidad autónoma, todo eso no es nunca bibliografía, siempre es marco teórico o marco legal, ¿vale? En ese caso, en el tema, tenemos que ya hemos escogido el tema,
tenemos la bibliografía para todo, para el mismo bloque y vamos a desarrollarlo. Primero tiene que tener una introducción, en la introducción tiene que haber el por qué es importante ese tema y después ir desglosando. Como os decía al principio del vídeo, una persona puede tratar de escribir unas 300 palabras cada 30 minutos, ¿de acuerdo? Siempre y cuando tenga la idea muy bien establecida. Con lo cual, 30 minutos, 300 palabras es una cara de folio. Si tenemos 2 horas o 2 horas y media, no vamos a poder hacer 25 páginas. Tenemos que ser muy simplificados, muy simples a la hora de escoger lo que vamos a poner, muy prácticos y sobre todo con un lenguaje con el que nos estamos examinando para futuros docentes o docentes funcionarios, ¿vale? Una vez tenemos las caras escritas, no nos van a salir más de 5 folios. Imposible. O sea, imposible. La letra no será de calidad, no será legible, no estamos acotando mucho el papel. Es decir, cuando tenemos el papel, no podemos poner esto hasta aquí y esto hasta aquí. Tenemos que dejar unos márgenes, unos espacios, porque las personas que nos leen, leen muchos al día. Entonces, cuando más fácil y más ameno lo apliquemos y lo hagamos en el tribunal, pues mucho mejor. A veces hay personas que hacen un contenido muy vacío, que siempre van repitiendo lo mismo, que van dando los mismos ejemplos. Todo eso no sirve para nada, es lo que yo digo contenido vacío. Ese contenido vacío no sirve para evaluar, puesto que no nos da nada importante, no nos da ninguna pauta para saber si tú te sabes el tema o no. Lo que tienes que tener es unos conceptos muy claros de cada tema, ir a desarrollar los conceptos, si puedes, añades algún ejemplo, pero en principio no debes extenderte de muchas páginas. Actúa con psicología. Una persona que está leyendo no va a prestar atención a más de 10 minutos. Es imposible. Si tú haces muchas páginas, la atención se dispara y ya no prestan atención, ya van a otras cosas, ¿vale? Con lo cual, muy sintético, dando muchas conclusiones científicas del tema que se está tratando y nunca un tema de oposiciones debe dar una opinión personal. ¿Por qué? Porque no lo has escrito tú. Y si no lo has escrito tú, estás haciendo un plagio dando una opinión personal. A no ser que te la pidan en el torno de preguntas, que puede ser, hay tribunales que lo piden, yo nunca lo he hecho, pero hay tribunales que sí que lo piden, tú no tienes que dar en el tema ninguna opinión personal y no tienes que nunca criticar algo que algún autor ha dicho. Y hablando de autores, que es el hilo conductor un poco de lo que os quería hablar, tenéis que aportar autores modernos. Si no actualizáis la información, no podéis hablar, por ejemplo, de educación emocional de personas que hace 15 años que están escribiendo libros. Podemos aportar una referencia bibliográfica, pero el autor uh, tiene que ser moderno, tiene que ser actual, a pesar de que los temas sean antiguos. En eso hay mucha controversia y hay, bueno, pues mucho bulo en el tema precisamente de los temas, ¿no? Puesto que hay gente que dice que se tienen que actualizar, hay personas que dicen que no. Bien, mi opinión personal es que vosotros os vais a examinar de un tema teórico que salió en el temario del 1993, que se actualizó en el 96 y que se volvió a actualizar según qué temas y según qué comunidad autónoma en el 2011, ¿vale? Con lo cual, la raíz de esos temas, y si nos vamos a la convocatoria, que os lo he puesto porque hay mucho tema, están publicados en el BOE del 13 de febrero del 96.
hay que están en el 93, pero vosotros os tenéis que regir por el temario del 96 o 93. Ya vais a ver cada comunidad autónoma el tema que os pide, pero en principio si os regís por los del ministerio son del 93 y 96. Hay actualizaciones, pero no son actualizaciones de los temas, son actualizaciones de nomenclaturas, es decir, donde había educación, ahora hay, por ejemplo, educar, donde hay inclusión, pues antes era detección. Hay nomenclaturas que son distintas y que han cambiado, esos son algunos ejemplos, en cada especialidad pues hay distintas y a nivel de leyes nos tenemos que regir, ya sé que es una incongruencia, en la ley que había en el 93 o 96. Sí que es verdad que cuando en los últimos años que he estado en algún tribunal, cuando nos están hablando de leyes y de, sobre todo leyes que ya se han derogado, que han añadido otra, que ha salido otro decreto por encima, pues bien, podemos nombrar el decreto actual, pero siempre tenemos que ir a la raíz de ese decreto, porque el decreto actual es una ley aprobada anteriormente. Entonces, si ese decreto, esa normativa está actualizada, debemos nombrar la antigua y la actual en ese momento que rige en vuestra comunidad autónoma o que ha aprobado por ley el ministerio. Bien, yo siempre digo que en el tema de leyes hay mucha ambigüedad y como os digo, hay mucho bulo. Mi opinión es esta, ¿vale? Pero no quiere decir que hay tribunales que quieren la última ley y hay tribunales que quieren la ley de los temas. Por eso yo siempre digo, primero vamos a la ley principal, a la base de esta ley y después podemos nombrar, si queremos, la ley actual. Referente a los temas, ¿cómo estudio? Yo los temas me gustaría pues más adelante hacer un vídeo referente a los temas, pero creo que para ir avanzando, si queréis, yo los temas tengo dos técnicas que me funcionan muy bien y que a mis alumnos, eh, casi el 80% de los alumnos me comenta que lo están aplicando. Para estudiar los temas es importante que escojáis los de cada bloque que os gustan más. ¿Por qué? Porque es más ameno, es, bueno, pues mucho más enriquecedor. Y una de las técnicas que yo siempre aplico a la hora de estudiar, pues, bueno, os las daré en el próximo vídeo porque si no se alargan mucho y al igual solo os interesaba cómo afrontábamos los temas y no la técnica de estudio. Os prometo que en el próximo vídeo, en el próximo capítulo de esta fase de oposiciones, os hablaré de las técnicas de estudio para afrontar las oposiciones. Nada, espero que os haya servido un poquito y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.